Les saludo con la paz del Señor y bueno, qué maravilloso. Mire, dos cosas creo que son las más importantes que demanda Dios. Primero, como le dijo de parte de Dios a través de Samuel a Saúl, que la obediencia es mayor que los sacrificios, pero también el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y sabe qué hermoso poder determinar, porque quiero decirles que en el libro de Job dice, determinarás algo y te será firme. Qué hermoso que cada día que entramos por las puertas de la casa del Señor podamos determinar prestar atención. Porque aquel que presta atención dice como la grosura de los carneros. Y usted sabe que allí el sacerdote sacrificaba un animal para la expiación de los pecados del pueblo y se consumía allí en el fuego, y esa grosura que se consumía por el fuego llegaba al trono de Dios como un perfume grato, agradable. Y quiero decirles algo, que Dios mira y seguirá mirando siempre el corazón. Y aquel que determina prestar atención es porque quiere poner la palabra de Dios por obra en su vida. Y el que tiene un corazón enseñable, quiero decirles que va a poder aprender hasta el último día de su vida. Qué hermoso tener un corazón enseñable. Y como le dije, estamos en una buena casa. Y quiero decirles también que hoy en este ambiente apostólico y profético, sabe que la iglesia apostólica, dice nuestro Padre, sabe que no comparte la palabra, sino la imparte. Compartir la palabra es que yo esté allí como escuchando al apóstol Alberto y bueno, diciendo, bueno, no sé, a ver quién comparte esto conmigo. Él podía haber dicho, pero qué hermoso es poder saber que una iglesia apostólica, una casa con buenos padres, tenemos que saber que imparte esa palabra. No es como que yo, bueno, la miro y la analizo. No. Abro mi corazón y la recibo. Esa es la diferencia de impartir en compartir. Muchas veces la iglesia compartió la palabra, pero estamos en un tiempo que en la iglesia apostólica la palabra es impartida. O sea, es escuchar la palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Porque ahora entendemos que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y qué hermoso que la palabra hoy está alumbrando nuestro entendimiento. Y sabiendo de que Dios nos introdujo un reino que trajo su Hijo a la tierra, y ese reino tiene principios. Y voy a poner un ejemplo como Dios me lo ha hablado a mí, ¿no? Una gran mansión, el reino de Dios. Y bueno, y tiene habitaciones. Y bueno, para cada área de nuestras vidas. Y esas habitaciones tienen llaves. Tiene una puerta con llave. Y si podemos estar detrás de esa puerta y poder entrar a esa habitación para disfrutar de todas las promesas que Dios estableció en su palabra, y no solamente leerlas o anhelarlas, sino que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Eso es lo que pensó Dios. Todas las promesas que hay, creo que un historiador o maestro dijo más de 33.000 promesas. Pero qué bueno que en la iglesia apostólica yo viva, esas promesas se hagan realidad en mi vida. Y depende de que yo ponga esos principios por obra, que tenga esa llave. Porque puedo estar a la puerta y atrás de esa puerta, en esa habitación, están las promesas de Dios para mi vida. Está lo que Dios quiere hacer conmigo y con mi generación. Pero si yo no tengo esa llave, no voy a poder entrar y disfrutar de esas promesas. Y yo quiero hablar de un principio que apliqué a mi vida. Y sabe, le decía al apóstol Alberto, lo que tiene peso en un hombre que habla la palabra, en ti, mujer, varón, es que detrás de esa palabra que compartes hay una vida que vive esa palabra. Y yo quiero decirle que yo lo que alcancé en el ministerio fue por descubrir esta llave en esta área, ¿no? De un principio que es de vida o muerte. Y quiero hablarlo con libertad porque hoy ustedes son parte de Pan de Vida. Entonces yo puedo hablar con libertad esta palabra. Y ese principio es como el de la siembra y la cosecha. O sea, es un principio. Todo lo que el hombre sembrara, eso va a cegar. Y no solamente alcanza nosotros el ambiente de la iglesia apostólica y profética, sino el sistema.
Todo lo que allá afuera un hombre siembra va a cosechar. Elige lo que siembra. Y este principio es el principio de autoridad. Yo alcancé, por misericordia de Dios, todo lo que alcancé en mi vida cristiana o en el caminar de Dios en este tiempo con mi casa, con mi esposa, mis hijos, porque entendí desde el comienzo, cuando llegué por la misericordia de Dios, yo llegué cuando el apóstol era mi pastor, y yo vi en él, vi un hombre de autoridad, vi un hombre que no estaba puesto por hombres, valga la redundancia, sino puesto por Dios. Y sabe, muchos en ese tiempo, algunos se fueron. Yo era recién, comenzaba a caminar en el Evangelio, había maestros de la palabra. Pero ¿sabe qué? Pueden ser maestros de la palabra y muchos de ellos me enseñaron a mí, pero nunca entendieron este principio. Y en un momento se fueron. Y hoy me encontré con algunos, con uno que fue el que llevó el Evangelio un poco a mi casa y me enteró de mi trabajo o del ministerio y me dice: César, te quiero invitar, quiero que vayas a la iglesia donde estoy. De que él se fue pasaron fácil 20 años. Sigue con 20 personas. Un hombre que era un maestro de la palabra, un hombre que, tenía una gracia de Dios, pero nunca entendió este principio. Por eso le quiero decir que hay un gobierno establecido por Dios. Él lo constituyó. No lo constituyó un hombre. O sea, cuando en Efesios, él constituyó apóstol, profeta, pastores, evangelista y maestro. Ahora puedo entender cuando el apóstol Pedro dice: aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será exaltado cuando fuere tiempo. En otras palabras, aquel que se humilla bajo el gobierno puesto por Dios, ese va a ser exaltado. La mano, como siempre digo, este es el apóstol, este es el profeta, así dice el Señor. Este es el de alcance, el evangelista, el dedo más largo. El que tiene el anillo, el pastor que hace pacto con la iglesia, se compromete a pastorear la iglesia del Señor. Y el pequeño, es el que, el maestro que se mete allí con la palabra, ¿no? Entonces el apóstol toca los otros 4 ministerios, la mano de Dios. Y sabe, yo entendí este principio, que es de vida o muerte. Y puedo sentir cuando el pastor Miguel fue allá con su esposa a nuestra iglesia y cuando él nos recibe allí, le puedo decir, no le conozco en profundidad, habrá estado de que lo conozco, qué sé yo, allí, que él compartió una palabra y aquí pudimos charlar un ratito. Pero acá tiene un hombre no puesto por un sistema, por una institución, sino acá tiene un hombre y una mujer puestas por Dios. El gobierno de Dios. Y quiero decirles que ahora ustedes vienen a nuestro ministerio y Dios es un Dios de orden. Y quiero decirles que la unción, como dice el Salmo 133, desciende de la cabeza, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero desciende por la barba del sacerdote. Y dice que alcanza esa unción hasta el borde de las vestiduras. Está hablando de la barba del gobierno de Dios. Y quiero decirles que cuando usted se pone bajo la autoridad de un padre y una madre, en este caso, usted se está poniendo también debajo del gobierno apostólico, porque arriba mío, arriba de él, hay un apóstol, como dije, el apóstol Aníbal. De ahí desciende su unción, que desciende sí de la cabeza que es Cristo. Pero sabe todo lo que viene a través de ese gobierno. No hay diablo ni infierno que pueda detenerlo. Y la unción es diferente a los dones. Los dones los reparte Dios como Él quiere. Pero la unción se ungía solamente ¿a qué? A un sacerdote o a un rey. Se tomaba ese aceite y se ungía a un sacerdote o a un rey. Que está hablando de gobierno. Está hablando de autoridad, un sacerdote, un rey. Entonces esa unción desciende y para estar en el cuerpo tengo que estar bajo esa autoridad. Por eso, mire, dice la palabra aquí en Colosenses 1:16, dice, si usted anota, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo creó Dios. Lo que se ve, lo que no se ve. O sea, y crear, ¿sabe qué? Es un sinónimo de qué? De autor. Él fue el autor de todo lo que usted ve. Pero lo que no se ve, o sea, usted ve el petróleo allá abajo, bueno, el autor fue Dios. Usted ve el oro en el medio de una montaña, allí en la profundidad de una montaña, no se ve, pero lo creó Dios, es el autor. Y sabe, por eso Él tiene autoridad sobre todo, porque la palabra autoridad viene de autor. Y Él delegó esa autoridad en la tierra hacia el hombre, está bien en Génesis, pero estoy hablando de la iglesia. Él delegó esa autoridad a su gobierno. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí hay un salmista, crea, ¿no es cierto?, una melodía, una alabanza, una canción. Y usted sabe, alguien la quiere cantar o la quiere tocar. ¿Qué se habla? Derecho de autor. Tiene que pedir autorización, ¿quién? Al creador. Si no, pueden denunciarle. Para que usted más o menos entienda, lo mismo hizo Dios con nosotros, o sea, con el gobierno. Él delegó su autoridad a un gobierno sobre la tierra. Y sabe, este principio, digo, es debido a muerte. Sabe, nuestro maestro por excelencia, nosotros aquí podemos estar enseñando, pero nuestro maestro por excelencia y nuestro ejemplo es Jesucristo. Y Jesucristo sabía que si no cumplía con este principio, Él no iba a tener éxito. Él no iba a llegar a cumplir con todo lo que su Padre le encomendó. Y esa encomienda, entre comillas, era poner su vida en la cruz. O sea, consumado es, hasta el final. Pero dependía de que Él aplicara este principio. Y quiero decirle que el Señor sabía que era el Hijo de Dios. Usted sabe que en su niñez, hasta los 30 años solamente se habla de Él cuando sus padres lo encuentran en el templo. Se había perdido entre la multitud allí, había fiesta en Jerusalén, y en el tercer día lo van al templo y lo encuentran allí, asombrando a los doctores de la ley, cómo hablaba, cómo preguntaba, y un poco molesta a su madre, como cualquier padre o madre, esa incertidumbre. 3 días no sabía dónde él estaba, más o menos se calcula que tenía 12 años, y la madre le dice: ¿cómo no hiciste esto, hijo? Pero dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice que sus padres no comprendieron, no lo entendieron. Primera enseñanza: entiende que en los negocios de tu padre tienes que estar. Ellos no entendieron, pero quiero decirte que Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Y eso le valió, bueno, yo imagino, de ahí no se habla más hasta que comienza su ministerio. Y dice allí que, bueno, yo imagino, y bueno, me meto allí, ¿no? ¿Cuántas veces Él caminó por el estanque de Betesda? O sea, ¿cuántas veces entró a Jerusalén viendo fuera de la ciudad a los leprosos? Él quería y sabía para qué había venido. Primeramente para predicar la palabra de Dios, pero para también sanar, para mostrar la misericordia de Dios, para que el reino de Dios se acercara a la tierra. Él traía ese reino. Y bueno, y yo imagino, ¿no?, que Él tuvo que esperar el tiempo, ¿no? 30 años, el tiempo del Padre. Pero quiero decirles esto, que yo imagino esa noche, ¿no?, que, bueno, cumple 30 años. Y Dios me va a permitir ponerme Jesús en su lugar. Y yo imagino en la casa de José, su padre, una fiesta. Allí matando un becerro gordo, invitando familiares, amigos, vecinos. Y yo creo que si hubiera sido Jesús, hubiera allí terminado esa fiesta o ese festejo de su cumpleaños, y parecía que el tiempo quisiera que se acelerara, para que al otro día, como Él lo hacía, presentarse delante de Dios Padre y pedir la agenda para el día, para comenzar su ministerio en la tierra. Yo hubiera hecho esto, pero Jesús no hace eso. Jesús, dice la palabra, que Él se levanta y camina, se calcula 6 o 7 días.
¿Y dónde va? A ver a Juan el Bautista. Ahora, ¿qué fue a ver a Juan el Bautista? Fue a ver si Juan el Bautista era, como decía la gente, que era un loco, que estaba vestido de piel de camello, que comía miel silvestre, a ver qué predicaba, qué decía. No, no, no. Jesucristo va a Juan el Bautista porque él sabía de este principio, el principio de autoridad. Entonces él va a Juan el Bautista y dice que allí lo va a venir Juan y lo conocía. Porque dice, aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Sabía que era Jesús. Entonces lo ve y Jesús le dice, bautízame. Y claro, Juan se ve de la perspectiva natural y se ve más pequeño. Él sabía que era el Hijo de Dios y le dice, no, pero yo no soy digno de calzar tus sandalias. ¿Cómo tú me pides a mí que tú me bautices? ¿Y sabe qué dice Jesús? Bautízame, Juan, para que se cumpla con toda justicia. Porque si tú me bautizas, yo me pongo bajo la autoridad de mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra así, o sea, ¿por qué? Porque para esto Juan el Bautista había sido levantado. O sea, era colocado para el reino con una función. Para bautizar con agua, para bautizar, para que la gente viniera arrepintiéndose y se bautizara. Entonces Juan el Bautista entendió y dice la palabra de esta manera allí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y fíjese que allí en Malaquías, si usted ve, 3:1, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá sumamente a su templo al Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era el mensajero que enviaba delante de él? Juan, el que tenía que bautizar con agua. Entonces Jesús sabía que tenía que ponerse bajo la autoridad de Juan para ponerse bajo la autoridad de Dios Padre. Y dice que los cielos se abrieron. ¿Y sabe qué? Quiero decirles por eso, a muchos hijos, a muchos hombres o mujeres que tienen un ministerio y los cielos no se abren. Porque no están bajo autoridad. Por eso los cielos están cerrados. Por eso los cielos están cerrados, porque no se le reveló este principio. Y dice la palabra también que dice que los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Claro, si la unción, como dije, viene de ese gobierno. Está bien, cada uno de nosotros tenemos que buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Pero es unción de gobierno, de autoridad. Como digo, los reyes sacerdotes eran ungidos. Por eso usted ve, le digo algo, hombres con dones, mujeres con dones, pero usted ve sin autoridad. Funcionan los dones, pero no hay autoridad. Autoridad, ¿sabe qué le digo? ¿Sabe que venimos hablando con el apóstol Alberto? Autoridad habla de que la palabra que sale de la boca de esa iglesia que está bajo autoridad hace temblar la tierra. Esa palabra no vuelve vacía, es palabra de Dios y cambia ambientes. Entra un territorio, por más que parece que está en tiniebla, pero una palabra de Dios, de un hombre, una mujer que está bajo autoridad, está bajo esa unción, va a cambiar los ambientes. Una palabra solamente. Y dice también que se escuchó una voz. Dice este hijo amado en quien tengo complacencia. El que está bajo autoridad, quiero decirle que escucha la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo, apóstol? Sí, porque Dios va a seguir hablando a través de los hombres. Y muchos no entienden, creen que Dios descienda para hablarle personalmente. Sí, el Espíritu Santo te va a hablar, pero un padre te va a confirmar. Va a traer una palabra de confirmación, porque por eso, ¿sabe qué? Yo cumplo todavía con el oficio pastoral y muchas veces me da lástima porque vine a pedir un consejo a una persona y, ¿sabe? Se cree que el consejo es de un hombre, pero el consejo viene de parte de Dios a través de ese hombre. Entonces tú le aconsejas y le dices toma la derecha y toma la izquierda y uno sabe cómo va a terminar.
cómo va a terminar su casa, cómo va a terminar sus hijos. Es porque están creyendo que la palabra es de un hombre y no del gobierno puesto por Dios. Entonces, cuando yo estoy bajo autoridad, voy a escuchar claramente la voz de Dios. Por eso quiero decirle, y viene a mi memoria ahora, cuando Samuel todavía no se le había dado a conocer la palabra de Dios, estaba viviendo allí en el templo, y usted sabe, el sacerdote Elí era su padre allí, y dice que escucha una voz mientras él dormía, Samuel, Samuel. ¿Y dónde corre? Él va a golpear allí, yo me imagino la puerta, allí a golpear donde estaba descansando el sacerdote, el padre, y le dice, ¿me llamaste? No, acuéstate. Y se volvió a dormitar y sintió otra vez Samuel, Samuel. Y vio otra vez a buscar a ver si lo llamaba Elí, y le dijo, Señor, ¿me llamaste? No. Y ahí entendió el sacerdote, cuando te vuelva a llamar y sientes esa voz, dime, heme aquí, habla Dios. Ahora pregunto, ¿con qué voz llamaba Dios a Samuel? ¿Con qué voz lo hacía? ¿Con la voz de quién? De su padre, aunque él ya estaba su sacerdocio, desechado por Dios, pero hasta ahí seguía siendo el padre de Samuel, haciendo el padre de Samuel. ¿Y con qué voz llamaba? ¿Con qué voz llamaba? Con la voz del sacerdote, de tu padre. Por eso quiero decirte en este día que podamos escuchar la voz de Dios, y escuchar la voz de Dios es recibir el consejo de un padre, de los padres de la casa. Cuando viene un consejo, vas a escuchar la voz clara de Dios a través de un hombre de Dios. Por eso, mire, ¿por qué nos cuesta muchas veces estar bajo autoridad cuando entramos al reino de Dios? Porque allá afuera hay un gobierno falso. Y allá la autoridad, quiero decirle que yo anoté aquí, domina a los demás. La autoridad allá afuera quiere ser más poderoso de los demás. Es un dictador para los demás, oprime a los demás. Fuerza a hacer la gente a hacer lo que él quiere, manipula a la gente por sacar rédito de ella. O sea, y todos nosotros, algunos de nosotros hemos sufrido o sufrimos allá afuera estar bajo ese gobierno incorrecto, que muchas veces, esa autoridad nos manipula, esa autoridad a veces nos oprime. Esa es la autoridad falsa que está allá afuera. Pero cuando uno entra al reino de Dios, cuando tú vienes a la iglesia apostólica y profética, la autoridad está a tu favor. O sea, estar bajo autoridad a tu favor. Por eso, mire, aquí el Señor estaba hablando y diciendo esto. En San Mateo 20, 25, 28, dice la palabra así de esta manera, en San Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolo, dijo, ¿sabéis los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor está hablando a sus discípulos, cómo se manejaban los gobiernos, las naciones, enseñándose unas con otras, pero entre ustedes no será así. El que sirva a los demás, ese será grande en el reino. Y cuando yo reconozco autoridad, ¿sabe? Mi vida es una vida de servicio. Cuando yo reconozco autoridad, mi vida es una vida de servicio. Porque mi padre me manda a hacer esto. Mi padre me manda a hacer lo otro. El gobierno puesto por Dios. Y yo reconozco esa autoridad y por lo tanto obedezco. ¿Entiende? Y eso me hace grande en el reino. Le puedo decir por mi experiencia. Sirviendo al apóstol Aníbal, siempre fue mi pastor. A veces hasta trabajo materiales que me han comentado. Mira, vamos acá, vamos a hacer esto. Pero eso me llevó de a poquito, ¿no? No es que sea un grande hoy, pero todo lo que he alcanzado porque entendí que si queremos ser grandes en el reino de los cielos es sirviendo. Y cuando yo reconozco autoridad, quiero decir que yo voy a servir. Mire lo que es estar bajo autoridad. Dice que cuando sale el Señor de allí, de ese bautismo, el Espíritu lo lleva, dice allí, al desierto, para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 1 al 11.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, dice, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Por ponerlo bajo autoridad, por ponerse bajo autoridad tenía autoridad. O sea, ¿por qué pudo reprender la tentación, dice, del diablo? El espíritu lo llevó al desierto. Porque, como digo, al ponerse bajo la autoridad de Juan, dice la palabra que se pone bajo la autoridad de Dios Padre y pudo resistir esa tentación. Pero quiero ir a esto. Si ahí reconoció autoridad el Señor y vino el gobierno falso, el gobierno del diablo, y le ofreció todo, rápido. En otras palabras, ¿para qué vas a la cruz? Si yo tengo todo para ofrecerte y es rápido. Yo te llevo, te doy los reinos de la tierra, te doy todo. Pero Jesucristo está bajo autoridad y esperando el tiempo de Dios para cumplir con toda la palabra que Dios Padre había soltado sobre él. Y sabe, sí, hoy Jesús es dueño de todo o no es dueño de todo. Hoy es rey o no rey. Hoy es rey de todo o no es rey de todo. Hoy es rey de todo. Pero él si caía en el ofrecimiento del enemigo, sabe que se iba a poner bajo un gobierno incorrecto. Quiero decirte en este día, estar bajo la autoridad me libra de eso. Porque muchas veces, quiero decirte que el apóstol Pablo decía, corre esta carrera con paciencia. Y he visto en mi caminar en estos tantos años, gente apurarse, gente alcanzar cosas rápidamente, bueno, un lugar en la iglesia, predicar la palabra que no está mal, pero correr, apresurarse. ¿Y qué pasa? Viene el tentador, viene ese gobierno incorrecto, porque quiero decir que no solamente el gobierno incorrecto está allá afuera, sino también dentro de la iglesia hay gobiernos incorrectos. Hay casas con malos padres y van a ofrecerte, vení conmigo, vas a predicar, conmigo vas a tener este lugar. Y muchos, ¿sabe qué? Corrieron, salieron de esa cobertura, salieron del gobierno correcto por Dios. ¿Y hoy cómo están? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? En lugar de esperar, porque el tiempo lo va a señalar el Padre. Tu autoridad va a señalar el tiempo. Y le comento algo, un testimonio. ¿Sabe? No es como ahora que Dios está acelerando los tiempos, pero yo tenía graneros, nosotros les llamamos graneros, en otro lugar células. Pero, ¿sabe? Yo tenía 5 graneros en mi comienzo. Y bueno, y tenía una casa donde llegó un momento que, bueno, había 35 personas. Bueno, Dios usaba mi vida, porque yo soy un evangelista. 10 años fui a la cárcel de Coronda a predicar la palabra. Sigo siéndolo, me apasiona. Venimos hablando con el apóstol Alberto. Venimos de hacer campañas en La Pampa, bueno, algunos allí en Galve, en la ciudad. Pero sabe, y Dios usaba mi vida. En ese lugar veía milagros. Vi hasta salir víboras de personas. Entonces, ¿sabe? Los hermanos que estaban allí, ¿sabe qué? Tenían una buena intención. Entonces, cada apartamento de obreros me decían, ¿cómo el pastor no te ve? ¿Cómo no te consagran de evangelista? Y yo sé que lo hacían con buenas intenciones, pero yo estaba sujeto a mi autoridad. ¿Entiende? Y podía haber algo, venir a ofrecerme algo. Pero yo estaba bajo el gobierno de Dios y sabía que ese gobierno era puesto por Dios. Y sabe cuánto tiempo, cómo Dios usaba mi vida y ya en mi ministerio, 8 años. 8 años. Y cuando tuve el privilegio que me llama el apóstol, que era mi pastor, me llama a una oficina y me dice, sí, directamente, mira César, cumplí con tu ministerio. Tú eres evangelista. Él era presidente de la Asamblea de Dios, entonces viajaba mucho, había un copastor. Entonces en un momento dice, cumplí con tu ministerio. Cuando vengo a un apartamento y en un momento él me pregunta, ¿y cuánto hace que estás con nosotros? Y le digo, 8 años. 8 años.
¿Cómo no te vi? No es que Él no me vio. Cuando está bajo autoridad, es conveniente porque Dios te va a levantar en su tiempo y no en tu tiempo. Porque si Dios te levanta en tu tiempo, ¿sabe qué? Donde Dios te ponga, allí en el lugar que tiene preservado para ti, para tu casa, en el reino, no vas a caer. Él te va a sustentar, Él te va a sustentar, Él te va a respaldar. ¿Me entiende? Y para mí no fue que Él no me vio. No. Era Él el que tenía que dar la orden, el gobierno de Dios. Entonces, hasta aquí, Dios me respaldó siempre. Hasta aquí respaldó mi casa, mi familia, mi ministerio. Mire, si venía alguna oferta, como a veces me hacían, vení para acá, anda para allá, vení conmigo, vas a predicar. ¿Dónde estaría hoy mi casa? ¿Dónde estaría hoy mi ministerio? Por eso, Jesús, el diablo le ofreció todo. Pero él estaba bajo autoridad. Y no por conseguir esto rápido, no voy a salir del gobierno de mi padre, de estar bajo autoridad de mi padre. No, me vine a ofrecer lo que me ofrezca. Yo voy a esperar el tiempo de mi padre, del tiempo de esa autoridad que está sobre mí. Así que esperé el tiempo, serví con amor a Dios, pero está sujeto al gobierno de Dios. Porque cuando llegue el tiempo, Dios aquí le va a mostrar que estás preparado, que estás maduro para servir a Dios, para un ministerio, al gobierno. Y cuando Dios muestre eso, Dios te va a poner en ese lugar y te va a respaldar. Y va a dar fruto y te vas a multiplicar. Y tu casa, como decía el apóstol Alberto, va a estar sobre la roca, no sobre la arena. Por eso qué maravilloso es estar bajo este principio. Yo me pasé un poco de largo. Viene un principio que es natural. Dios, para todo, mire, todo para que funcione como Dios lo creó, tiene que estar bajo este principio. Por eso usted tiene una semilla acá. Bueno, usted pasa dentro de 10 años y la semilla va a estar acá. ¿Tiene vida o no tiene vida? Tiene vida esa semilla. Ahora, para que dé fruto, esa semilla tiene que estar bajo ¿qué? Bajo la autoridad de la tierra. Un pez usted lo saca del agua y ¿cuánto va a vivir? Está sujeto al agua. Es un principio de Dios. Y en el reino de Dios es el mismo este principio. Para que yo funcione realmente para el lugar donde Dios ha destinado para mí, para mi casa, yo tengo que estar bajo este principio de autoridad. ¿Me entiende? Porque tu padre te va a colocar a través de Dios en ese lugar. Me acuerdo Carlos Anacondia. Yo cuento, porque como evangelista tengo ejemplos, o sea, testimonio. Me acuerdo que viene Carlos Anacondia la segunda vez que hubo, en el año 92, 93, y me sienta, me acuerdo, me llama el pastor, el apóstol Aníbal, y me dice, mira, yo quiero que trabajes con 2 personas, 2 hermanas, en la campaña de Carlos Anacondia, en el tema de liberación. Así que bueno, una impresionante de gente. Yo nunca había estado ahí, nunca. Entonces, bueno, me llego allí 20 días seguidos. Y bueno, me acuerdo que nos damos una charla. Le digo que la carpa de liberación era como esto, si no más grande, así. Y estábamos todos ahí, yo estaba esperando. Allí nos poníamos todos, 2 mujeres y un varón, 2 mujeres, porque según qué mujer venía, porque el evangelista cuando empezaba a reprender, venía la gente, bueno, como sabemos, endemoniada, y estábamos preparándonos ahí, nosotros no salíamos allí al campo. Así que estábamos preparando, escuchamos que el evangelista empieza a reprender, y bueno, en un momento, el primero que entra, bueno, un hombre como de 2 metros, un joven como de 2 metros, no le exagero, lo venían trayendo entre 4, era impresionante. Quería morder, no lo podían tener. Y bueno, estaban todos con las sillas así, y no había entrado nadie todavía. Digo, hoy que no lo sienten a donde estoy yo, que no lo siento donde estoy yo. Bueno, donde lo sientan, donde estaba yo. Pero allí se lo sientan y el tipo estaba ahí en un momento, no sé, no me pregunte, te ato en el nombre de Jesús. Todos los ojos estaban allí, sobre todos mirándome, mirando la situación. Y cuando digo te ato en el nombre de Jesús, quedó dormido. Bueno, era homosexual, fue libre, fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué quiero decir? ¿Quién me mostró el lugar en el reino que iba a ocupar? ¿Quién me envió? El gobierno de Dios. Yo hasta ahí no sabía, bueno, el ministerio que Dios me había dado, pero un padre, el gobierno de Dios, me envió a estar bajo autoridad. Cuando te envía, bueno, Él me colocó en el lugar. El gobierno de Dios me colocó en el lugar. Es lo que hizo un poco Jesús con Juan. El lugar en el reino es que tú bautices con agua. Ese es tu lugar.
Y sabe, la autoridad te va a colocar en el lugar asignado que tienes en el reino de Dios aquí en la tierra para que funciones correctamente y lleves fruto. Y lleves fruto, porque para eso Dios nos llamó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor, para mostrar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él le quitó a esa gente, ¿por qué le quitó a Israel su reino? Se la dio a gente que produzca fruto y ese fruto permanezca. Y la única manera de llevar fruto es estar bajo el gobierno de Dios, es reconocer este principio de autoridad. Mire, en Hechos 19, 14, 16, mire, yo hablaba de autoridad. El que está bajo autoridad tiene autoridad. Hechos 19, 14 al 16 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Y anote esto: el hecho de tener la palabra correcta no es suficiente. Necesitamos tener la autoridad que la respalde. Podemos tener la autoridad, la palabra correcta, pero si no tenemos la autoridad que respalde esa palabra. A Pablo conozco, a Jesús conozco. ¿Ustedes quiénes son? Y tuvieron que salir avergonzados, heridos. Podemos tener, ¿y sabe cuánto tienen la palabra? Pero lamentablemente no tienen la autoridad que respalde esa palabra. Pero cuando estoy bajo el gobierno correcto de Dios, cuando estoy bajo autoridad, ¿sabe? Tengo autoridad. Y las palabras que salen de mi boca o de tu boca la va a respaldar el cielo, la va a respaldar Dios, porque es un principio. El que está bajo autoridad tiene autoridad. Es de principio. Por eso yo ando y andamos con el apóstol Alberto, pero a veces yo me toca ir por otros lados también y veo qué lamentable. Gente con dones, gente con talento que ha puesto Dios, que Dios quiere establecer un ministerio en ellos poderoso, pero no se les revela este principio. Son insujetables, no obedecen las autoridades puestas por Dios. Entonces usted ve dones, talento y tantas cosas, mira su casa, cómo está. Ahora andan predicando, andan teniendo la palabra y uno la escucha y bueno, uy, la palabra es la de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene la autoridad que respalde esas palabras. Entonces usted mira a su casa, mira a sus hijos. Pero andan predicando por allí. Perdón lo que digo, pero es cierto y es una verdad. Y usted por ahí ha visto por aquí. Entonces nosotros tenemos que estar bajo la autoridad puesta por Dios, bajo el gobierno correcto de Dios. Gloria al Señor. Mire, ¿sabe cuando allí dice la palabra, el Señor envió los 70? Él envió 70, dice la palabra. Dice San Lucas 10:1. Después de estas cosas, destinó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, al lugar a donde él había de ir. Y volvieron los 70 con gozo, el versículo 17, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús estaba bajo autoridad y multiplicó el estar bajo esa autoridad. O sea que el que está bajo autoridad también multiplica esa autoridad. Hay una unción. Gloria al Señor. Yo, como el apóstol Alberto, nosotros, como pasa acá, nos gozamos a veces. Yo ayer tenía un hijo predicando, me sorprende la autoridad que tiene, cómo predica la palabra. Porque el que está bajo autoridad va a multiplicar esa autoridad. O sea que el Señor envió 70 Jesucitos. Hicieron lo mismo. Vieron caer demonios, liberaron personas, lo mismo. Él envió 70 Jesucitos, en el sentido que él dio autoridad y los otros estaban bajo autoridad. Y bueno, y se multiplicó el Señor en 70. Y mire también otra cosa que la autoridad trae, que mire, siempre lo escuchamos, mire, no puede haber fructificación, no puede haber como es multiplicación si no hay orden. Por eso allí en el Génesis, ¿qué dijo el Señor? Estaba la tierra desordenada y vacía, pero Él primero ordenó. Cuando ordenó todo, ¿qué le dijo a la tierra? ¿Qué le dijo? Que haya vida en la tierra, que dé semilla según su género. Bueno, hasta que no estuvo ordenada la tierra. Y el orden, gloria al Señor, es bendecido por Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Y qué trae la autoridad a nuestras vidas? Orden. Orden.
Por eso miren lo natural, siempre Dios te va a hablar lo natural para mostrarte lo sobrenatural. Allá en Galvez, usted sabe, es una ciudad que, bueno, estaba por el Rosario, narcotráfico, pero vamos a hablar de gendarmería, una fuerza de autoridad. Después que hagan lo que hagan, no sé, pero ¿para qué envían una fuerza de autoridad a un territorio? ¿Para poner qué? Poner orden, poner orden. El gobierno de Dios pone orden en nuestras vidas. La autoridad pone orden. Por eso, mire lo que dice allí en San Mateo 14, 14 al 21. Está hablando aquí de la multiplicación de los panes y los peces. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ella y sanó los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercó a él su discípulo diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traerlo acá. Entonces mandó a la gente a recortarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos del cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y en el otro pasaje, en otro evangelio, ¿sabe qué dice? Que hizo recostar a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100. O sea, para que Dios bendijera y multiplicara los panes y los peces, tenía que haber orden. Entonces dice que Jesús mandó primero, ante todo, a recostar a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100. ¿Qué hizo Jesús? Ordenó. Y después él dijo, no dijo: Señor, mira esta multitud que tiene hambre, multiplica. No, solamente bendijo. Cuando nuestra vida, ¿sabe qué? Está ordenada. Solamente, ¿sabes? Solamente tenemos que bendecir lo que va a traer Dios a nuestras vidas. Cuando nuestra vida tiene orden, la bendición viene, se abren los cielos para una iglesia que está ordenada a través de un gobierno puesto por Dios. Y mire, dice la palabra que Él multiplicó esos panes y los peces. ¿De dónde se multiplicaron también? Dios me hablaba. Él partió y ahí recogió, allí puso en esa cesta 12 discípulos. ¿Dónde se multiplicaron? En las manos de los discípulos. Mientras iban compartiendo el pan y esos peces, se multiplicó. ¿Por qué? Porque el que está bajo autoridad, quiero decirte esto, que todo lo que viene a tus manos va a ser multiplicado. Cuando vos estás bajo autoridad, todo lo que pone Dios en tus manos va a ser multiplicado. Qué triste que muchos no entienden. Quiero traerte esta palabra, abrazá esto. Hablo de mi testimonio personal, y por eso me lamento y siempre hablo cuando me toca hablar con algún pastor. Por eso yo declaro y hablo esta palabra, porque vuelvo a repetir, recién nos conocen, pero creo y le digo con todo mi corazón, usted, y le digo al pastor aquí, usted ha venido a una buena casa, a un gobierno puesto por Dios. Y si usted está bajo esta autoridad y reconoce autoridad, le digo algo: lo que viene del gobierno va a descender a su vida. Y como dije al principio, no hay diablo ni infierno que detenga lo que Dios ya destinó antes de la fundación del mundo para ti y para toda tu casa. Es un principio maravilloso. Y para cerrar, mire, alguien que dependía de la autoridad de Dios, ¿quién era? ¿Quién era? Era David. Y en 1 Samuel 23, del 1 al 12, dice: dieron aviso a David diciendo: aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve a atacar a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de Filisteo. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate diciendo a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fíjese, Dios recibe una orden de libertar a esta ciudad, y David recibe una orden y va a consultar con sus generales. Y sus generales estaban atemorizados, y él les podía haber dudado, pero ¿qué hizo? Volvió a consultar. Consulta con tu autoridad. Una mañana Dios me habló de abrir 5 iglesias en la ciudad que estamos. Y lo recibí de Dios y sabía que era de Dios. Por eso hay 5 iglesias. Pero ¿sabe cuando recibo esto? ¿Dónde fui? ¿A consultar a quién? Y yo tenía la palabra. Sabía que era de Dios, pero necesitaba la confirmación de quién? Del gobierno, de mi padre.
Entonces diría, apóstol Aníbal, mire, recibí esto. Dios me habló que tengo que abrir 5 iglesias. Gloria a Dios por el Padre que tenemos. Me dice César, abrí 6, 7. Pero fui a consultar a David lo mismo. Él siempre consultaba a Dios, pero en este caso hay un gobierno puesto por Dios. Consulta. Nosotros en el diseño, mire, nos pasa a él como a mí. Se lo digo, pero que manipulamos. No. Porque el gobierno de Dios, gloria al cielo, la autoridad de Dios, no nos impone, se reconoce. Porque hay padres puestos por Dios y un espíritu. Que usted va a reconocer la autoridad de ese padre. Entonces, ¿sabe qué? A nosotros creo que le pasa lo mismo, porque hemos charlado, nos consulta para comprar un auto. ¿Por qué viene a consultar para comprar un auto? ¿Por qué no viene a consultar para poner un negocio? ¿Por qué? ¿Cómo? Ya son grandes, por ejemplo, decir, ya es un hombre de mayoría de edad, ya puede sacar su decisión y poder. ¿Por qué viene a consultar? ¿Por qué? Porque entienden que tienen que consultar que el gobierno puesto por Dios, y sabes que te da una dirección, y si la dirección es buena, te llevas una bendición, porque gloria al Señor, ese hombre de Dios te va a bendecir, esa mujer de Dios te va a bendecir. Entonces ya vas con la bendición y lo que pongas va a funcionar, porque tienes una palabra, no de un hombre, de Dios. Por eso David consultaba. ¿Tenés duda? Corre. ¿Querés poner un negocio? Consultá a la autoridad. ¿Tenés un problema en el hogar con un hijo? Vení, consultá. Por eso hay gente que toma malas decisiones y sabe, todos los días de nuestra vida vamos a tener que tomar decisiones. Y las decisiones que tomemos hoy van a afectar el día de mañana, para bien o para mal. Pero hoy le damos gracias a Dios, porque en una iglesia apostólica, óyeme bien, usted no puede decir en este ministerio, no me enseñaron, no me dijeron, no me advirtieron. No, porque Dios siempre va a advertir a través de su gobierno, Dios siempre va a direccionar a través de sus hombres. Qué picardía, yo le digo a la iglesia, que gente todavía dentro de la iglesia apostólica y profética erren, tomen malas decisiones. Te digo, porque quieren. Porque hay un gobierno que Dios usa para direccionar. No puedo errar. Porque ese gobierno es legítimo, puesto por Dios, y se basa ¿qué? En alguna estrategia, en alguna filosofía. No, en la palabra de Dios. La iglesia apostólica, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? La palabra de Dios es predicada, pero de verdad. Por eso dice la palabra que allí en Timoteo, que dice que la iglesia, recién hablábamos, columna y baluarte de la verdad, sostiene la verdad, pero defiende la verdad. Y toda palabra que viene de su gobierno es verdad. No va a cerrar si consultás al gobierno puesto por Dios. Pero a veces decimos, no, esto es de Dios. ¿Para qué voy a consultar? Dios me habló. Yo podía haber dicho, no, Dios me habló. Yo estuve orando a las 6 de la mañana. Esto es Dios y uno conoce la voz de Dios. Sí, me pidió que abra 5 iglesias. ¿Para qué voy a ir a consultar a mi padre, al gobierno? La abro. Después, al contrario, se va a gozar cuando vea la iglesia. No, apóstol, Dios me habló. Tengo que abrir 5 iglesias. Dios me lo pidió. ¿Usted qué le parece? Las abro. Y cuando me dijo, mira, no, César, 5, me habilitó, no un hombre, Dios me habilitó. Y todo lo que venía a lo mejor en contra para que esa iglesia no se abriera, había una palabra de Dios, no de un hombre. Que me abrió un camino y fue rápido. Acá está, él fue rápido. En un año, 2 abrimos las 5 iglesias. Fue rápido, porque lo de Dios es así. Cuando viene una bendición de Dios a través de su gobierno, es rápido. Dios está apurado. El diablo está corriendo, como digo yo siempre, pero el Señor está volando hoy. El diablo está ahí, parece que corre el diablo las cosas que están, pero quiero decir algo. Dios levanta una iglesia que va más allá. Esa iglesia, le digo algo, que hablaba del corazón de Elías, esa iglesia que Elías, quiero decirle, que dice que se ciñó ahí cuando vio esa pequeña nube, y le dice: acá unge tu carro, que una gran lluvia viene. Y dice que Elías llegó antes que el carro del rey Acab, y se cree que tenía caballos, que tenía los mejores caballos. Pero Elías llegó primero. ¿Qué quiere decirte esto? Que la iglesia es adelantada. Gloria al Señor, que Dios es más rápido que el enemigo. Esa iglesia que está bajo la autoridad, bajo un gobierno correcto puesto por Dios. Quiero decirle que dice: fue pues David con su sombra aquel y peleó con los filisteos, se llevó sus ganados.
Y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendido David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: tráeme el efod. Seguía consultando y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, en mano de Saúl. Y Jehová respondió: os entregará. Fíjese el panorama. Entra David con sus guerreros, liberta a Keila. Bueno, había fiesta. ¿Para qué consultar? Acá me quedo a vivir acá. Acá hay un banquete, acá liberté, la gente nos victorea, la gente nos va a atender con lo mejor. Pero David dice: no, me quedaré acá. Estos que mismos que liberté me van a entregar. Fue a consultar otra vez y dice: vete, porque estos mismos que libertaste te van a entregar. ¿Me entiende? Consultemos también a la autoridad. Mire, la autoridad legítima, ¿qué hizo? David estaba bajo una autoridad legítima. Te voy a decirte, la autoridad legítima realmente trae libertad a la gente. Trae libertad a la gente. La autoridad legítima, la autoridad, el gobierno puesto por Dios liberta a la gente. Tengo testimonio. Nosotros, bueno, el apóstol sabe, por el territorio donde nosotros estamos. Yo tendría que poner en la iglesia, no Jesucristo Pan de Vida, no, nunca me saca el cartel. Pero tendría que poner la Cueva de Adullam. Él conoce drogadictos, hoy siervos de Dios, drogadictos, prostitutas, enfermos de SIDA. Porque el que está bajo autoridad trae libertad a la gente. ¿Me entiende? Porque Dios respalda a ese hombre, a esa mujer, como dije en la palabra. Trae libertad a la gente. Y dice también, la autoridad abre caminos. Un consejo, ¿qué dije? Sí, abrí 5 iglesias, me abrí un camino. Mi autoridad me avaló, me abrió un camino. Para que yo llegue a lo que Dios me había pedido o lo que Dios quería. ¿Qué dijo Saúl? Lo entregó, está encerrado. Jehová, me lo entregaste. Está encerrado entre cerrojos, David. Mire, anote esto. Hay gente en el reino de Dios que está ciega porque está bajo la autoridad incorrecta. Saúl estaba ciego, decía: Jehová me lo entregó. ¿Qué? Jehová estaba con él, ya no estaba con él, estaba con David. Pero él seguía estando, creyendo que Jehová estaba con él. Él se había metido en la autoridad incorrecta. Había desobedecido a la autoridad que fue su padre espiritual, Samuel. No le hizo caso, no obedeció la palabra de un padre. Y bueno, ¿cómo estaba ciego? Creía que todavía Jehová estaba con él. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Es fuerte, ¿lo digo o no lo digo? ¿Cuánta gente cree que Dios está con él? ¿Cuánta gente cree que Dios está con él? No está. No, Dios me mandó a abrir acá. Bueno, vaya el tiempo a ver qué pasó con eso. Creyendo que Dios estaba con él, no, porque esa persona está bajo autoridad. Entonces Dios no va a avalar lo que se pone bajo un gobierno incorrecto. Dios va a avalar todo lo que esté bajo su gobierno. Eso va a avalar Dios. Entonces, muchos creen que Dios está con ellos. No. Le pregunto, y acá en Córdoba, en Rosario, en todos lados, ¿sabe cuántas casas de Saúl hay? Y tenemos con autoridad rescatar a los que están en la casa de Saúl, para, como decís José, para que vengan a la casa de David. Y eso se lo puede hacer una iglesia que está bajo autoridad, bajo el gobierno correcto de Dios. ¿Sabe cuánta gente está bajo la casa de Saúl? Como Mefibosé. Y Dios quiere hacer misericordia, como lo hizo con Mefibosé. Ha quedado alguien en la casa de Saúl, yo quiero hacer misericordia. ¿Sabe cuánto Mefibosé hay? Pero una iglesia que está bajo la autoridad de Dios va a traer a esa gente de la casa de Saúl a la casa de David. Debemos descubrir el corazón de nuestros padres espirituales. Mire, le digo algo. ¿Cuántas veces oramos? Ya termino con esto, ¿no? Pero
Digo, a veces tenemos que ser sabios. A veces nos apuramos para a lo mejor juzgar a un padre o hablar algo. Ahora, mire, yo siempre le digo a las personas allá, ¿sabe qué digo? Oren y descubran mi corazón. Descubre el corazón de mi esposa. Descubre el corazón que tiene este hombre. Descubre el corazón que tiene este hombre de Dios. Descubre el corazón de dónde está la pastora de esa mujer de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Que Dios nos descubre el corazón de mi padre. Porque un padre, le digo algo, yo pregunto aquí en este día, usted que es madre y padre, yo soy padre, ¿usted cree, usted qué cree? Que usted disciplinó, usted direccionó siempre correctamente a sus hijos. Usted que como padre no vive pensando si usted está siendo un buen padre o una buena madre, porque estamos aquí en la casa de Dios, para sus hijos, ¿usted no lo piensa? Usted cuando da una corrección a un hijo suyo, hablo biológico, ¿usted no piensa y se para en el camino como yo y mi esposa a ver si es lo correcto lo que estamos haciendo? Ahora, cuando usted se equivoca o yo me equivoco, ¿fue el propósito? ¿Fue para que mi hijo llore, para poner limitaciones? Al todo lo contrario. Yo creo que todos los que estamos acá queremos que nuestros hijos alcancen más cosas de las que yo pueda alcanzar, pero me puedo equivocar. ¿Me puedo equivocar, sí o no? Me puedo equivocar. Pero si mi hijo descubre el corazón que tengo, es que sabe que no va a tener problema de venir y de pedir perdón. Porque yo sé que él, hombres de Dios, puesto por Dios, no tienen problema de pedir perdón. Como yo, de pedir perdón a un hijo, porque me equivoqué en la disciplina, en lo que yo le corregí, a lo mejor me equivoqué. Pero eso no quiere decir que no lo amo, que quiero lo mejor. Entonces un consejo, ore para que Dios descubra el corazón de su padre y de su madre. Porque ellos son falibles, ellos se pueden equivocar en algún momento. Yo sabe por qué no me fui esa vez cuando apenas llegué, porque apenas llegué, ¿sabe qué? Descubrí el corazón del apóstol Aníbal, era mi pastor. Entonces me llaman la cabeza así, gente más crecida, madura, pero nunca me moví. Mire si me hubiera movido lo que hubiera perdido. No, usted dice el ministerio, no, la salvación. Porque caí en otra casa y no sé dónde estaría hoy mi casa, no sé si estaría casado todavía. Pero apenas llegué a descubrir el corazón de ese hombre, aunque me hablara, me llenan la cabeza así. No, esto no es así, esto allá, maestro de la palabra. Bueno, váyanse. Ahora, en el tiempo que pasó, ¿quién tuvo razón? ¿Yo o ellos? Porque descubrí el corazón de mi padre. Ahora descubre el corazón. A lo mejor usted ve algún error, algún defecto. El único perfecto, hay uno solo. Vamos camino a esa perfección. Pero cuando yo descubro el corazón de mi padre, puedo errar, pero sé, conozco que quiere lo mejor para mí. Hoy cuento un testimonio. Porque mi corazón, lo conoce el apóstol, es un hijo para él también. Porque él lo quiere a Nicolás, un evangelista, como hijo. A Maxi lo está queriendo como un hijo, como es mi hijo. Hay varios que tienen dos padres. Y él era hoy el líder de la alabanza de toda la convención. Ese chico, se cobra conmigo. Un día falló. Y lo tuve que bajar. Y lo senté y le dije, Maxi, si vos descubrís mi corazón, si vos te vas mañana mismo, vos vas a tocar en cualquier lado. Pero si sos obediente a la autoridad que está sobre ti, que soy yo, voy a hacer grandes cosas contigo. Un tiempo que te sientes. Y me dice, pero aunque puedo venir a los ensayos, no. Mira que pasó el tiempo, dice que llegaba a la casa, se encerraba en la habitación y lloraba. Y tocaba la guitarra. Pero él entendió y conoció mi corazón. Y sabe, lo tuve sentado como 3, 4 meses, no faltaba un culto. Gloria a Dios. Porque entendió mi corazón, que yo no hacía para herirlo, para sacarlo, no. Porque yo tenía que tomar disciplina, ¿para qué? Porque sabía lo grande que tenía para él Dios.
Y Él entendió mi corazón, por eso no se fue. ¿Entiendes? Cuando descubrí el corazón de tu padre, Él, bueno, hoy está liderando toda la convención, la Santa Cena en la Abundancia, hoy es un hijo de la casa, tiene un talento, una voz, bueno, todo lo que Dios le ha dado. Pero mire si Él no se hubiera quedado. Mire, por último, cuando nuestros padres nos direccionan, nada nos va a salir mal. No vamos a parar de multiplicarnos. Por eso yo te animo, y el apóstol me conoce, el apóstol, a ver, muchos no me conocen, el apóstol no me conoce, yo siempre cuando voy a predicar por ahí, le vio que parece que estoy enojado, ¿sí o no? Es mi manera, parece que estoy enojado cuando predico. Sí, el que no me conoce dice, está enojado, no tengo un gozo. Usted no sabe el gozo que tengo. Porque la iglesia apostólica también, ¿sabe qué? Quita el velo. La iglesia apostólica, ¿sabe qué? Quita el velo. Por eso el diablo, porque la iglesia apostólica hace abrir el entendimiento a la gente. Por eso siento gozo. Porque estoy hablando de un principio poderosísimo. Honra, un principio poderosísimo. Y muchas veces la iglesia pereció, y no es mala palabra, por ignorancia. Ignorancia es una palabra de no saber. Pero gloria a Dios, porque la iglesia apostólica continuamente la lámpara está encendida. Por eso qué picardía, que cometamos errores, porque hoy tenemos enseñanza, hoy la lámpara está encendida. Entonces no podemos decir como antes y decimos, bueno, porque, bueno, a lo mejor él contaba, el apóstol, el pastor crudo, el pueblo, a lo mejor no tenía el entendimiento, no había luz. El hombre de Dios esperando el colectivo. Ahora, ¿qué eran malos? No, había ignorancia. O sea, no había una palabra que quitara el velo. Hoy, la iglesia apostólica tiene una palabra, gloria al Señor, que quita el velo, que trae sabiduría, conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios. Así que dejo esta palabra en este día. Si vamos a orar, no sé, o acá, gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aplauda con todas sus fuerzas.